Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo un comentario de La autoridad, de Frederick Engels. De la autoridad es un texto bastante corto de Frederick Engels. Deberíamos de ser capaz de leerlo en minutos. Este texto fue escrito de octubre de 1872 a marzo de 1873 y fue publicado en diciembre de 1873 en el Almanaco Republicano Perleano en 1874. Esta edición que vamos a estar leyendo se encuentra en Marxist Internet Archive desde el noviembre del 2000. O sea, la versión es del noviembre del 2000 y la fuente es la Biblioteca de Textos Marxistas. Entonces, vamos a empezar con el texto. Algunos socialistas han emprendido últimamente una verdadera cruzada contra lo que ellos llaman principio de autoridad. Basta con que se les diga que este o el otro acto es autoritario para que lo condenen. Hasta tal punto se abusa de este método sumario de proceder, que no hay más remedio que examinar la cosa un poco más de cerca. Autoridad, en el sentido de que se trata, quiere decir imposición de la voluntad de otro a la nuestra. Autoridad supone, por otra parte, subordinación. Ahora bien, por muy mal que suenen estas dos palabras, y por muy desagradable que sea para la parte subordinada la relación que representan, la cuestión está en saber si hay medio de prescindir de ella. Si, dadas las condiciones actuales de la sociedad, podemos crear otro régimen social en el que esta autoridad no tenga ya objeto y en el que, por consiguiente, deba desaparecer. Examinando las condiciones económicas, industriales y agrícolas que constituyen la base de la actual sociedad burguesa, nos encontramos con que tienden a reemplazar cada vez más la acción aislada por la acción combinada de individuos. La industria moderna, con grandes fábricas y talleres en los que centenares de obreros vigilan la marcha de máquinas complicadas movidas a vapor, ha venido a ocupar el puesto del pequeño taller del productor aislado. Los coches y los carros para grandes distancias han sido sustituidos por el ferrocarril, como las pequeñas goletas y falúas lo han sido por los barcos a vapor. La misma agricultura va cayendo poco a poco bajo el dominio de la máquina y del vapor, los cuales reemplazan, lenta pero inexorablemente, a los pequeños propietarios por grandes capitalistas, que cultivan, con ayuda de obreros asalariados, grandes extensiones de tierra. La acción coordinada, la complicación de los procedimientos, supeditados los unos a los otros, desplaza en todas partes a la acción independiente de los individuos. Y quien dice acción coordinada, dice organización. Ahora bien, ¿cabe organización sin autoridad? Supongamos que una revolución social hubiera derrocado a los capitalistas, cuya autoridad dirige hoy la producción y la circulación de la riqueza. Supongamos, para colocarnos por entero en el punto de vista de los antiautoritarios, que la tierra y los instrumentos de trabajo se hubieran convertido en propiedad colectiva de los obreros que los emplean. ¿Habría desaparecido la autoridad? ¿O no habría hecho más que cambiar de forma? Veamos. Tomemos, a modo de ejemplo, una fábrica de hilados de algodón. El algodón, antes de convertirse en hilo, tiene que pasar por lo menos por 6 operaciones sucesivas. Operaciones que se ejecutan, en su mayor parte, en diferentes naves. Además, para mantener las máquinas en movimiento, se necesita un ingeniero que vigile la máquina de vapor, mecánicos para las reparaciones diarias y, además, muchos peones destinados a transportar los productos de un lugar a otro, etc. Todos estos obreros, hombres, mujeres y niños, están obligados a empezar y terminar su trabajo a la hora señalada por la autoridad del vapor, que se burla de la autoridad individual. Lo primero que hace falta es, pues, que los obreros se pongan de acuerdo sobre las horas de trabajo. A estas horas, una vez fijadas, quedan sometidos todos sin ninguna excepción. Después, en cada lugar y a cada instante,
surgen cuestiones de detalle sobre el modo de producción, sobre la distribución de los materiales, etc. Cuestiones que tienen que ser resueltas al instante, so pena de que se detenga inmediatamente toda la producción. Bien se resuelvan por la decisión de un delegado puesto al frente de cada rama de producción, o bien por el voto de la mayoría, si ello fuese posible. La voluntad de alguien tendrá siempre que subordinarse, es decir, las cuestiones serán resueltas autoritariamente. El mecanismo automático de la gran fábrica es mucho más tiránico que lo han sido nunca los pequeños capitalistas que emplean obreros. En la puerta de estas fábricas podría escribirse, al menos en cuanto a las horas de trabajo se refiere, lasciate ogni autonomia, voi che entrate. Comentario aquí hasta el pie de página, que es la traducción, traducido del italiano. Quien entre aquí renuncia a toda autonomía. Parafaseando la Divina Comedia. Esto es una broma de la Divina Comedia, de Dante, Inferno. Canto 3, estrofa 3. Continuando con el texto. Si el hombre, con la ciencia y el genio inventivo, somete a las fuerzas de la naturaleza, éstas se vengan de él, sometiéndolo, mientras las emplea, a un verdadero despotismo, independientemente de toda organización social. Querer abolir la autoridad en la gran industria es querer abolir la industria misma, es querer destruir las fábricas de hilados a vapor para volver a la rueca. Tomemos, para poner otro ejemplo, un ferrocarril. También aquí es absolutamente necesaria la cooperación de una infinidad de individuos, cooperación que debe tener lugar a horas muy precisas para que no se produzcan desastres. También aquí, la primera condición para que la empresa marche es una voluntad dominante que saje todas las cuestiones secundarias. Esta voluntad puede estar representada por un solo delegado o por un comité encargado de ejecutar los acuerdos de una mayoría de interesados. Tanto en uno como en otro caso, existe autoridad bien pronunciada. Más aún, ¿qué pasaría con el primer tren que arrancara si se aboliese la autoridad de los empleados del ferrocarril sobre los señores viajeros? Pero, donde más salta a la vista la necesidad de la autoridad y de una autoridad imperiosa, es en un barco en alta mar. Allí, en el momento de peligro, la vida de cada uno depende de la obediencia instantánea y absoluta de todos a la voluntad de uno solo. Cuando he puesto parecidos argumentos a los más furiosos antiautoritarios, no han sabido responderme más que esto. Ah, eso es verdad, pero aquí no se trata de que nosotros demos al delegado una autoridad, sino de un encargo. Estos señores creen cambiar la cosa con cambiarle el nombre. He aquí cómo se burlan del mundo estos profundos pensadores. Hemos visto, pues, que, de una parte, cierta autoridad, delegada como sea, y de otra, cierta subordinación, son cosas que, independientemente de toda organización social, se nos imponen con las condiciones materiales en las que producimos y hacemos circular los productos. Y hemos visto, además, que las condiciones materiales de producción y de circulación se extienden inevitablemente con la gran industria y con la gran agricultura, y tienden cada vez más a ensanchar el campo de esta autoridad. Es, pues, absurdo hablar del principio de autoridad como de un principio absolutamente malo, y del principio de autonomía como un principio absolutamente bueno. La autoridad y la autonomía son cosas relativas, cuyas esferas verían en las diferentes fases del desarrollo social. Si los autonomistas se limitasen a decir que la organización social del porvenir restringirá la autoridad hasta el límite estricto en el que la hagan inevitable las condiciones de la producción, podríamos entendernos. Pero, lejos de esto, permanecen ciegos para todos los hechos que hacen necesaria la cosa y arremeten con furor contra la palabra. ¿Por qué los antiautoritarios no se limitan a clamar contra la autoridad política, contra el Estado?
Todos los socialistas están de acuerdo en que el Estado político y con él la autoridad política desaparecerán como consecuencia de la próxima revolución social. Es decir, que las funciones públicas perderán su carácter político, troncándose en simples funciones administrativas, llamadas a velar por los verdaderos intereses sociales. Pero los antiautoritarios exigen que el Estado político autoritario sea abolido de un plumazo, aún antes de haber sido destruidas las condiciones sociales que lo hicieron nacer. Exigen que el primer acto de la revolución social sea la abolición de la autoridad. ¿No han visto nunca una revolución estos señores? Una revolución es, indudablemente, la cosa más autoritaria que existe. Es el acto por medio del cual una parte de la población impone su voluntad a la otra parte por medio de fusiles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si los hay. Y el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por medio del terror que sus armas inspiran a los reaccionarios. ¿La Comuna de París habría durado acaso un solo día de no haber empleado esta autoridad del pueblo armado frente a los burgueses? No podemos, por el contrario, reprocharle el no haberse servido lo bastante de ella. Así pues, una de dos. O los antiautoritarios no saben lo que dicen y, en este caso, no hacen más que sembrar la confusión, o lo saben, y en este caso, traicionan el movimiento del proletariado. En uno y otro caso, sirven a la reacción. Y es el fin del texto. Aquí Engels, buenísimo, está muy corto y está conciso, está empaquetado. Se necesita cierto grado de autoridad. Quiero mucho a mis camaradas anarquistas, pero en muchas cosas yo veo las cosas muy diferente. Y esto va también para los gobiernos autoritarios. Se necesita cierto grado de autoridad. Se necesita que haya jerarquía y que haya una persona que pueda decidir y que sea democráticamente elegida por todos, pero que haya una visión. Esto yo siento que es absolutamente necesario para este tipo, para lo que estamos haciendo, para hacer crecer el socialismo. Porque si el socialismo existiera en una burbuja, si el socialismo no tuviera el impacto que tiene de afuera, sería sencillo. Sería posible decir, oye, ve, que sea una democracia directa, de forma inmediata, y para las decisiones que necesitamos, y si nos detenemos un poquito, o sea, lo logramos y lo hacemos, pero es extraordinariamente difícil con las circunstancias en las que se vive actualmente, porque los capitalistas, unificados como lo están, van a ser por destruirte una y otra y otra y otra vez. Por eso a las naciones socialistas de antes y de hoy las tachan de autoritarios, las tachan de una dictadura. Curioso también, porque eso no aplica en todos lados. Por ejemplo, hoy en día, las naciones que existen hoy en día seguramente dicen, no, Cuba y China es una dictadura. ¿Y Vietnam? Vietnam es exactamente igual. Tienen el mismo sistema de gobierno. No el mismo, pero pues exactamente igual. Es una democracia representativa diferente, no una democracia parlamentaria. Y tienen un sistema de gobierno unipartidista, como Cuba, como China. ¿Son dictadores en Vietnam? Es una dictadura policial que desaparece en las calles. Hoy es marzo del 2025, y en Estados Unidos están desapareciendo a gente de las calles. Nomás llegan y se los llevan. Y es ahí donde se nos hace muy fácil decir, no, está muy mal allá. Pero Estados Unidos, no, pues que tienen problemas, pues es que hay que seguir la ley y no sé qué. Es indudable que se necesita. Los únicos países que han sobrevivido, socialistas,
son los que han sido de mano dura. Se necesita autoridad. Pues, las cosas como son. Y eso también se necesita autoridad en el partido. Hay que tener diferencia y discusión amplia en el diálogo, pero unidad al momento de ejecutar las cosas, como partido. Esto del partido y del sistema del partido va a ser algo que se va a cubrir, o se cubrió, no sé si este salga antes o después, del libro de Lenin, el texto de Lenin, ¿Qué hacer?, donde habla acerca de exactamente eso, cómo organizarse, cómo organizar el partido y cómo manejarse en la lucha de clases, con el partido de vanguardia a la mano. Y esto es algo que no es la única manera, la de Lenin, pero es la única que ha funcionado. Entonces, camaradas, cortito, hoy estuvo cortito. Espero esto les sea provechoso. Espero puedes ir a ver los otros títulos que tenemos arriba, que tengo arriba, que he narrado. Voy a narrar aún más, seguramente. No sé cuándo estés escuchando esto. Si te interesa, si tenemos una comunidad en Discord socialista, que es nada más para platicar de noticias y charlar entre nosotros, que se pone muy agradable. Entonces, deja un comentario y con gusto alguien se pondrá en contacto contigo. En sí, el Discord no es para organizarse. No es seguro organizarse de forma local en plataformas dominadas por los americanos. Es solo para educar. Es solo para educar, como esto, el material educativo que estamos haciendo. Entonces, educar y hacer y agitar un poco a la gente. Que le crezca la chispa revolucionaria. Que crezca eso de, oye, pero el sistema... Porque el sistema no sirve. Eso nos queda claro a todos. Pero entonces hay que ver qué opciones hay para sacar las cosas de aquí en adelante. Entonces, eso es todo, camaradas. Les mando un abrazo. Hay que organizarnos. A nivel local. Así es como funciona. Entonces, nada más, camaradas. Un abrazo solidario. Fuerza en la lucha.